Hola amigos, me llamo Alex y quiero confesar cómo fue que estuve a punto de arruinar la nueva vida familiar de mi papá e incluso llegué a involucrar a mi mamá en el problema. La historia que voy a contarles ocurrió a causa de mi mal hábito de meterme en todo lo que no me incumbe. Todo ocurrió hace unos meses, cuando mi papá me dijo que él y su esposa Mildred tendrían un bebé. Fue una gran noticia. Estaba muy ilusionada con la idea de tener un hermanito o hermanita. Mildred y yo nos habíamos vuelto íntimas un tiempo atrás. Solo tiene 10 años más que yo. Y siempre tuvimos temas de conversación y cosas que hacer juntas. Y hablando de mis padres, pertenezco a una familia divorciada y enormemente feliz. Sin embargo, mamá y papá nunca tuvieron una segunda oportunidad de estar juntos. O eso creía. Hasta una noche. Como siempre, pasé el fin de semana con mi papá. Estaba pasando un gran momento con él y Mildred, hasta que alguien llamó a papá y le dijo que debía ir a la oficina urgentemente. Me quedé con Mildred, miramos cosas de chicas en televisión y nos hicimos manicura. Cuando se hizo tarde, me di cuenta de que había olvidado mi cuaderno con la tarea en casa, es decir, donde vivo con mi mamá. Tenía que entregarla al día siguiente y papá aún no había regresado. Así que llamé y le pedí que pasara por la casa de mi mamá y lo trajera, pero no respondía. Me puse muy nerviosa. Tendría problemas si no llevaba esa tarea. Así que Mildred me dejó usar su auto e ir por ella. Ella no podía ir porque no se sentía bien con todo eso del embarazo. Le prometí que volvería pronto y compraría algo sabroso de regreso. Me sorprendí mucho cuando vi el auto de papá cerca de mi casa. Es decir, él y mamá tienen una muy buena relación, pero nunca se veían sin mí. Además, dijo que iría a la oficina, no a la casa. No quería pensar que algo raro estaba ocurriendo, ya sabes, pero asomaron todo tipo de pensamientos en mi cabeza. No podía ser que papá engañara a Mildred con mi mamá. Vamos. A decir verdad, no sabía qué debía hacer, así que simplemente regresé con Mildred. Me había olvidado por completo de la tarea. Me sentí muy incómoda durante el viaje de regreso. Solo podía pensar o esperar que todo fuera un error mío. Cuando llegué a la casa, no le conté nada de lo que había visto a Mildred y fui de inmediato a mi habitación con la excusa de que tenía que dormir. Al rato escuché a papá regresar. Le dijo a Mildred que había tenido que lidiar con mucho papeleo en la oficina y no mencionó nada de la visita a mamá. Eso me convenció en un 99% de que estaba teniendo un amorío. Y una sensación ambigua y controversial creció en mí. Cuando por fin me dormí, tuve una pesadilla. Mamá, papá y yo almorzábamos en un bonito restaurante. Al principio todos estábamos felices y era obvio que ellos habían reconciliado. Pero cuando salimos, vi a Mildred no muy lejos con un bebé en los brazos y me angustié horriblemente. Al día siguiente no podía dejar de pensar en toda la situación. El hecho de haber recibido una F por no entregar la tarea no me molestó demasiado. Una vez en casa volví a sorprenderme, pero esta vez por mi mamá. Corte de cabello nuevo, ropa nueva y una enorme sonrisa en la cara. Cuando vio mi expresión de sorpresa, me confesó que se había enamorado de una manera inesperada y eso la había tomado por sorpresa. Eso fue todo. No podía soportar una traición como esa ocurriendo a mi alrededor. Comencé a gritarle. Le pregunté cómo podía haber hecho una cosa tan despiadada y corrí a mi habitación. Mamá me siguió. Decía una y otra vez que me explicaría todo, pero yo no quería verla ni hablarle. Evité todo tipo de conversación con ella durante los días que siguieron. La imagen de mis padres felices y una Mildred miserable y abandonada me torturó durante días. Si bien en el fondo sabía que la vida y los problemas de los adultos no eran de mi incumbencia, me sentía parte de todo. Sentía que también era culpable por no decirle una palabra a Mildred. Sentía una furia terrible hacia mamá y papá. Pero una pequeña parte de mí anhelaba tener a mis dos padres juntos.
En medio de todos mis pensamientos, olvidé por completo que les había prometido a papá y a Mildred que iría con ellos a comprar cosas para el cuarto del bebé. Cuando llegaron por mí, estaba hecha un desastre, tanto que Mildred se dio cuenta de que algo andaba mal. Camino a la tienda, papá dijo que ya estaba al tanto de mi extraño comportamiento con mi mamá. Mildred estaba de su lado, comentó que debía alegrarme porque mamá se había enamorado de alguien. Y adivina qué, todo el secreto de la infidelidad se rompió en medio del pasillo de empapelados. Fui muy ruidosa, por decirlo amablemente. Les hablé de todo lo que había visto, todo lo que había soñado, todo lo que me había preocupado durante días. Papá y Mildred me miraron como si estuviera hablando chino y no les dejaba responder nada de nada. En un punto me encontré llorando tanto que corrí buscando un baño. Los dejé solos. No me atreví a ver o a oír cómo terminaría la historia. Unos minutos después, Mildred me encontró en el baño. Para ser honesta, no se veía como yo esperaba después de haberse enterado de que su esposo tenía una aventura con su ex esposa. La vi muy tranquila y hasta sonriente. No estoy segura, en ese momento mis ojos se habían hinchado de tanto llorar. Papá nos esperaba en el auto. Al principio me rehusé a sentarme. No quería compartir el espacio con un traidor como él. Sin importar cómo se resolvería la situación, claramente él no era la víctima. Me dijeron que hablaríamos del asunto. Pero todos los involucrados en el escándalo tenían que estar presentes, así que tendríamos que ir a casa y hablar con mi mamá. Me sentí muy decepcionada con Mildred. Creí que no querría volver a hablar con mi papá tras descubrir que la engañaba, pero se limitó a tomarlo de la mano todo el viaje. Cuando regresamos, mamá ya estaba esperándonos. También sonreía. Parecía que había olvidado la pelea de los últimos días. Pensé que los adultos de mi familia habían perdido la cabeza. ¿Por qué otra razón reaccionarían con tanta calma frente a todo eso? En cuanto oí las explicaciones, me puse roja de vergüenza de inmediato. Resultó que papá le había mentido a Mildred esa noche para ir a casa de mamá. Pero no había sido para engañarla, sino para buscar algunas cosas mías. Mamá guardaba mi cuna, mi ropa de bebé y esas cosas en el garaje. Y como Mildred había averiguado recientemente que tendrían una niña, papá pensó que sería un lindo detalle que mi hermana menor recibiera una especie de legado de mí. También era una sorpresa para Mildred, por más que se la había arruinado de alguna manera. No sabía qué decirles, excepto que lo lamentaba muchísimo. Luego le pregunté a mamá de quién se había enamorado si no era de mi papá. Ella se rió y dijo que se trataba de un viejo colega, nada más alejado de mis ideas. Desde entonces, la historia de mi gran equivocación se convirtió en una anécdota familiar. Y a veces vuelvo a sentir vergüenza por haberme apresurado a sacar conclusiones. ¿Alguna vez cayeron en el estúpido error de no ver las cosas como son e inventar historias en su cabeza? Cuéntamelo en los comentarios. Siéntete libre de compartir esta historia con tus amigos si te pareció interesante.